El líder del régimen chavista, Nicolás Maduro, anunció la puesta en marcha del Plan Independencia 200 ante las constantes amenazas de Estados Unidos y la provocación estadounidense con la presencia de su flota naval en el Mar del Caribe. Maduro llamó a garantizar todas las costas para evitar una invasión de Estados Unidos. Los presos políticos del régimen de Nicolás Maduro siguen aumentando. Según describen, fueron detenidos y acusados por la administración chavista sin pruebas ni un proceso justo. El FBI solicitó la ayuda del pueblo estadounidense para identificar a una persona relevante para la investigación del atentado contra el activista conservador Charlie Kirk. Las autoridades difundieron la foto del presunto autor del disparo y ofrecieron una recompensa de $100.000 por información que lleve a su captura. Polonia, en busca de apoyo diplomático tras la incursión de drones presuntamente rusos en su territorio, anunció el jueves haber solicitado una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad de la ONU, que se reunirá de urgencia el viernes en Nueva York. El líder del régimen chavista, Nicolás Maduro, anunció la puesta en marcha del Plan Independencia 200 ante las constantes amenazas de Estados Unidos y la provocación estadounidense con la presencia de su flota naval en el Mar del Caribe. Maduro anunció que en este nuevo plan participarán la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, cuerpos combatientes de la milicia y la Milicia Nacional Bolivariana en 284 frentes de batalla para garantizar la independencia y la paz del país. De norte a sur, de este a oeste, desde todas las costas del Caribe venezolano, desde la frontera con Colombia, desde los Andes, desde el oriente del país y el sur, estamos activando 284 frentes de batalla. 284 frentes de batalla con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y todo su equipamiento. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana a mi mando, con todo el equipamiento, tropas, oficiales. Vamos entonces a la consolidación de posiciones y a la consolidación del sistema defensivo nacional. Cuerpos combatientes de la milicia, Milicia Nacional Bolivariana, desplegado en la toma de sus objetivos de manera inmediata, a lo largo y ancho de 284 objetivos, 284 frentes de batalla de la independencia y la paz venezolana. Maduro llamó a garantizar todas las costas de punta a punta libres de imperialistas, de invasores y de grupos de violencia, y dijo que si Venezuela tiene que volver a combatir, lo hará por su libertad, tras recordar las gestas históricas de independencia. Por su parte, el ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, aseguró este miércoles que su país está preparado para una guerra prolongada. Cabello argumentó que para defender al país se vale todo, menos hacerse el pendejo para defenderla, pero se vale todo. Estas declaraciones del jefe de cartera del Interior se producen después de que en las últimas semanas haya escalado la tensión entre Caracas y Washington, que acusa al régimen de Maduro de orquestar el envío de drogas a Estados Unidos, en lo que ha calificado una guerra asimétrica. Quienes creen que les va a ser muy fácil llegar acá a Venezuela y destruir un pueblo, no nos conocen. No nos conocen. Cada hombre, cada mujer, en todas las instancias donde se encuentre, debe ser un factor de resistencia, de una resistencia prolongada, porque como es el imperio, ellos creen que eso va a ser llegar y listo. No nos conocen. No conocen a este pueblo. Estados Unidos no necesita que le hagan daño, ellos mismos se hacen daño. Ellos mismos se hacen daño. Más de 50 millones de ciudadanos estadounidenses son adictos al consumo de drogas. Como se sabe, el gobierno de Donald Trump ha acusado al gobierno de Maduro de liderar el denominado Cártel de los Soles, señalado por Estados Unidos como una organización terrorista que presuntamente está ligada al narcotráfico, que ha sido motivo de la movilización militar en el Caribe y del aumento a $50 millones de recompensa por información que permita la captura del líder chavista.
El secretario de Guerra y jefe del Pentágono, Pete Hegseth, enfatizó su advertencia contra el líder del régimen chavista, Nicolás Maduro, tras señalar que el gran despliegue de las fuerzas de Estados Unidos junto a las costas venezolanas tienen como objetivo combatir al narcotráfico con origen en Venezuela. El alto funcionario enfatizó este miércoles durante una entrevista con la cadena Fox News que la permanencia de las tropas norteamericanas en la región es inminente y que el dictador chavista Nicolás Maduro enfrenta ahora una encrucijada. No me gustaría ser Nicolás Maduro en este momento. Maduro tiene muchas decisiones que tomar. Estamos preparados para usar todo nuestro poder para destruir a los narcoterroristas que están enviando drogas a Estados Unidos. El líder del Pentágono agregó que, desde hace mucho tiempo, Estados Unidos sabe que Maduro está involucrado en el narcotráfico, al ser consultado sobre la recompensa de $50 millones que Washington mantiene por la captura del dictador caribeño. La entrevista se realizó durante la visita no anunciada de Hegseth a Puerto Rico, donde supervisó a miles de militares estadounidenses desplegados en una operación destinada a combatir el narcotráfico proveniente de Venezuela. La misma ocurrió días después del despliegue de al menos 10 cazas F-35 en la isla como parte de la estrategia estadounidense contra el narcotráfico en la región. Como se recuerda, Hegseth arengó este lunes a tropas a bordo de un buque militar desplegado en el Caribe como parte de un operativo en Washington para combatir el tráfico de drogas procedente de Venezuela, y les instó en que en este momento no están participando en un entrenamiento, sino en un ejercicio real. De la unión, la fusión policial, militar, popular, presidente. Y justamente tal como usted ha dado la orden de resguardo de nuestras costas, de resguardo de nuestras arterias viales principales, de activación de todos los procesos productivos en áreas estratégicas con los cuerpos de combatientes y protegiendo el Mar Caribe, pero también, presidente, protegiendo el mar de nuestra fachada atlántica, que es un escenario estratégico para nosotros en la defensa suprema de nuestro territorio Esequibo. Con un mensaje muy claro, presidente, el pueblo venezolano está activado por la paz, el pueblo venezolano está presto por la integridad territorial. El pueblo venezolano está listo para defender nuestra gesta heroica por la independencia. Y desde acá, desde el Estado Sucre, un mensaje muy claro a los gobiernos vasallos del Departamento de Guerra de los Estados Unidos, el gobierno de Trinidad y Tobago, el gobierno de Guyana. Tómenlo con calma, no se atrevan y no se les ocurra. Se están prestando para los planes perversos de una agresión contra el pueblo de Bolívar. Pero también, presidente, se están prestando para desestabilizar a todo el Caribe y a este continente. Así que nosotros acá, listos, presidente, en la defensa de la región oriental de paz. Los presos políticos del régimen de Nicolás Maduro siguen aumentando. Uno de ellos es Víctor Castillo, quien trabajó en la campaña presidencial con María Corina Machado, líder opositora venezolana. La esposa de Víctor Castillo denunció ante Radar 24 que fue detenido por razones ideológicas tras participar en la campaña 2024 liderada por María Corina. Él participó en la campaña presidencial en el 2024, donde fue liderizado por María Corina. Mi esposo en ese momento era director de campaña de Vente Venezuela, como te comenté. Y el 28 de abril llegaron a mi casa 3 funcionarios, llamándolo, el cual le dijeron que iban a ir a interrogatorio para investigar por qué participó en este inicio de campaña y qué estaba haciendo allí. Nos fuimos hacia Carigua, Araure, y de ahí no lo vi más. Le imputaron los delitos de conspiración y asociación de delinquir. Según lo narrado, lleva más de 1 año detenido y fue imputado por conspiración y asociación para delinquir. Sus familiares afirman que es inocente y que su detención responde únicamente a su militancia política y su defensa de la democracia. Ansiedad, sufre de ansiedad, la tortura psicológica de estar detenido siendo inocente por pensar diferente, por estar con nuestra líder María Corina, por querer un gobierno diferente, por querer democracia.
Por su parte, Yamilet Torres, hermana de Adolfo Torres, otro preso político, recordó que desde el 2018 se inició la detención de trabajadores de PDVSA, entre ellos su hermano Adolfo Torres. Para 2018 se siguieron deteniendo a personas de PDVSA, pero para 2018 ya no eran 8, eran 19 las personas que anexaron. Todos los casos de PDVSA lo anexaron a un solo caso. Esto hizo más engorroso que se les hiciera la audiencia preliminar. Ambos forman parte de los más de 823 presos políticos registrados en Venezuela. Estos casos reflejan la criminalización contra trabajadores que expresaron opiniones distintas. Entre los presos políticos se encuentran 100 mujeres, 4 adolescentes y al menos 91 extranjeros. El Foro Penal alerta que muchas de esas personas no han recibido sentencia y permanecen bajo medidas cautelares, lo que califican como una grave violación a los derechos humanos. Con una recompensa de $100.000 y tras difundir su imagen, el FBI ha solicitado la colaboración del pueblo estadounidense para identificar a una persona relevante para la investigación en relación con el tiroteo contra el destacado activista político conservador Charlie Kirk. La oficina del FBI en Salt Lake City publicó hoy en X imágenes de la persona relevante para la investigación. En ellas se ve a un sujeto con gorra, lentes de sol y una camiseta de manga larga color negra. El presidente Donald Trump dijo hoy a los periodistas que no sabía mucho sobre la investigación del FBI acerca de quién asesinó a Charlie Kirk, más allá de la información que ya se ha hecho pública. Básicamente lo que están viendo en las noticias es lo que hay. Tienen una especie de cacería virtual allá afuera, así que veremos qué pasa, pero esperamos atraparlo, aseguró. Además, Trump anunció que Charlie Kirk recibirá de manera póstuma la Medalla Presidencial de Libertad, el máximo honor civil que concede el presidente. Las autoridades encontraron un destornillador cerca del rifle que los investigadores creen que fue utilizado en el tiroteo mortal de este miércoles contra el activista conservador. Consideran que retirar la culata le habría ayudado a ocultar el arma en una bolsa o incluso entre su ropa. Robert Bowles, agente especial a cargo de la oficina del FBI en Salt Lake City, reveló durante una conferencia de prensa que el arma homicida es un rifle de alto poder de cerrojo, que fue recuperado en un área boscosa hacia donde huyó el tirador tras el ataque de este miércoles en la Universidad del Valle en Utah. El secretario de Guerra, Pete Hegseth, rindió homenaje a Charlie Kirk en un discurso desde el Pentágono en el aniversario del 11 de septiembre, diciendo que al igual que las víctimas de los atentados terroristas de hace 24 años, Kirk nunca será olvidado. La vida, el ejemplo e incluso la muerte del seguidor de Cristo y del patriota estadounidense Charlie Kirk me infunde esperanza, valentía absoluta, sin importar el escenario. Charlie, te amamos. Sabemos que has escuchado las palabras del Señor. Bien hecho, siervo bueno y fiel. Corazón pleno, mirada clara, al igual que los del 11 de septiembre. Nunca serás olvidado. Como se sabe, el FBI ha ofrecido una recompensa de hasta $100.000 por información que conduzca a la identificación y al arresto de la persona o personas responsables del tiroteo mortal de ayer contra Charlie Kirk. El FBI anunció la recompensa en X poco después de que la oficina en Salt Lake City difundiera imágenes de una persona relevante para esta investigación. Choques con la policía en varias ciudades de Francia durante las protestas del miércoles organizadas a través de redes sociales. 450 personas fueron detenidas por las autoridades, que emplearon gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes. En París, un edificio se incendió, posiblemente de forma involuntaria durante una intervención policial, según la Fiscalía. Los casi 197.000 manifestantes en Francia, según cifras oficiales, reclamaron servicios públicos que funcionen, más impuestos a los ricos y menos a los pobres, un reparto más justo de la riqueza. Nos tratan como gallinas de los huevos de oro, es decir, bajo el capitalismo, la patronal y el gobierno crean leyes que les benefician. Siempre son los trabajadores quienes pagan, mientras que quienes se enriquecen nunca son los trabajadores. El desencadenante fue el plan presupuestario para 2026, que el ex primer ministro François Bayrou quería aprobar antes de caer el lunes ante el Parlamento. Este preveía recortes equivalentes a unos $51.600 millones y la suspensión de 2 días feriados. La principal misión de su sucesor, Sébastien Lecornu,
será elaborar estos presupuestos, teniendo en cuenta que no existen mayorías en el Parlamento para sanear las arcas públicas, con una deuda que ronda el 114% del Producto Interno Bruto. Aunque las autoridades que desplegaron 80,000 agentes temían un movimiento como el de los chalecos amarillos, que sacudió el primer mandato del presidente Emmanuel Macron, las acciones de Bloqueemos Todo fueron más limitadas. Estados Unidos comenzó a liberar a cientos de surcoreanos detenidos la semana pasada en una gran redada migratoria en una fábrica. Eso informó el jueves Seúl, que agregó que los empleados regresarán al país el viernes por la tarde. Los surcoreanos conforman la mayoría de las 475 personas arrestadas la semana pasada en una planta de baterías Hyundai LG en construcción en el estado sureño de Georgia. El presidente estadounidense Donald Trump finalmente renunció a expulsar a los detenidos, todos ellos profesionales calificados, pero el gobierno surcoreano dijo que decidió repatriarlos porque se encuentran en estado de shock. El mandatario del país asiático, Lee Jae-myung, calificó la redada como desconcertante. Desde la perspectiva de las empresas, establecer fábricas locales en Estados Unidos inevitablemente suscita preocupaciones como ¿nos enfrentaremos a todo tipo de desventajas o dificultades en el futuro? ¿Es esto realmente algo que deberíamos hacer? Estas preocupaciones podrían afectar significativamente a la inversión directa a futuro en Estados Unidos. Corea del Sur es un aliado clave de Estados Unidos en materia de seguridad en la cuenca del Pacífico y también un importante fabricante de automóviles y productos electrónicos con múltiples plantas en territorio estadounidense. En los últimos meses, Seúl se ha comprometido a invertir $350,000 millones en Estados Unidos tras las amenazas arancelarias de Trump. Muchas empresas surcoreanas llevan su propia mano de obra durante los periodos de desarrollo de un proyecto, y fuentes del sector explicaron a la AFP que es una práctica habitual utilizar soluciones alternativas en materia de visas para atraer mano de obra calificada y evitar retrasos. Qatar inició el debate de posibles sanciones y represalias diplomáticas contra Israel tras el ataque perpetrado en Doha, donde se encontraba una delegación negociadora de Hamás. Múltiples reportes señalan que Qatar analiza cortar su suministro de gas hacia Israel. Consideramos al gobierno de la entidad israelí plenamente responsable de la escalada de las tensiones regionales y de las graves consecuencias de sus políticas agresivas y de escalada que están provocando repercusiones catastróficas sin precedentes que amenazan con el colapso de todas las vías de solución pacífica en la región. El Estado de Qatar no dudará en defender su soberanía y la integridad de su territorio y ha formado un equipo legal para tomar todas las medidas legales necesarias en respuesta a este ataque. Por otro lado, Qatar ha rechazado contundentemente las afirmaciones que señalan que la alianza de seguridad con Estados Unidos, aliado de Israel, está siendo revaluadas. En un comunicado, la Oficina Internacional de Medios de Qatar dijo que la afirmación es un intento claro y fallido de abrir una brecha entre Qatar y los Estados Unidos por parte de aquellos que se benefician del caos en la región y se oponen a la paz. Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, abordó el ataque israelí durante su intervención en el diálogo estratégico Rusia-Consejo de Cooperación del Golfo, donde criticó enérgicamente el ataque calificando las acciones de Israel de ilógicas y contraproducentes para las negociaciones de alto el fuego en curso entre Israel y Hamás. El ministro de Asuntos Exteriores ruso señaló que Qatar ha desempeñado un papel clave como mediador en las conversaciones indirectas entre Israel y Hamás y ha sido central en los esfuerzos de alto el fuego. Tales acciones solo perjudicarán los esfuerzos para encontrar soluciones pacíficas. Estamos profundamente indignados por la reciente escalada en Oriente Medio tras el ataque aéreo contra la capital catarí Doha el 9 de septiembre. Condenamos rotundamente esta acción israelí y enfatizamos que este tipo de acciones contra estados soberanos son inaceptables bajo cualquier pretexto. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habría estallado de furia contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, tras el ataque contra Qatar con el que Tel Aviv buscaba acabar con la vida de altos mandos de Hamás. Según Axios, Trump habría exigido a Netanyahu que no repita ataques contra territorio catarí. Según la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, la administración estadounidense tomó conocimiento del ataque por información de sus Fuerzas Armadas, ya que Israel no consultó previamente su incursión en Doha.
Trump rápidamente dejó en claro que el ataque de este martes, en el que murieron 5 miembros de Hamás, pero no el equipo principal, que negocia un nuevo plan de cese del fuego estadounidense para Gaza, no fue su decisión, y que se apresuró a informar a Qatar cuando se enteró. Según Axios, el operativo no solo dañó la reputación internacional de Israel, sino que también afectó potencialmente la reputación de Estados Unidos. Pese a ello, Netanyahu no ofreció disculpas públicas e insinuó que podría ordenar otro ataque independientemente de la petición de Trump, recoge el medio. Según reportes, el objetivo del ataque israelí fueron negociadores de Hamás que se encontraban en Doha discutiendo una propuesta de alto al fuego impulsada por Estados Unidos para la Franja de Gaza. Entre los asistentes figuraban Saher Habarin y Khalil al-Hayya. Hamás afirmó que su cúpula sobrevivió al ataque, aunque al menos 6 personas murieron, entre ellas el hijo de al-Hayya, el director de su oficina, 3 escoltas y un miembro de la Fuerza de Seguridad Interna de Qatar. El primer ministro qatarí, Mohammed bin Abdulrahman bin Yassin Al Thani, calificó el ataque como un terrorismo de Estado y un intento de desestabilizar la seguridad regional. Aseguró que Qatar no tolerará ninguna violación de su soberanía y se reserva el derecho de responder a este ataque descarado por parte de Israel. Polonia busca apoyo diplomático tras la incursión de drones presuntamente rusos en su territorio. El gobierno anunció el jueves que solicitó una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad de la ONU, que tendrá lugar el viernes en Nueva York. Varsovia, un apoyo clave de Ucrania desde el inicio de la ofensiva rusa en 2022, reclama un refuerzo de las capacidades militares de la Unión Europea y la OTAN en su territorio. El jueves cerró su frontera con Bielorrusia y limitó el tráfico aéreo en sus fronteras orientales. Hemos superado todas estas pruebas, tanto en el ámbito político como en lo que respecta a la colaboración con la Alianza Atlántica al completar nuestras tareas diplomáticas desde anoche, y sobre todo en el ámbito militar al demostrar nuestra capacidad para responder a la provocación rusa. Polonia denuncia que 19 drones de fabricación rusa entraron en su espacio aéreo y fueron derribados por el ejército con el apoyo de los aliados de la OTAN. Moscú niega haber querido atacar objetivos en el país y afirma que Varsovia no tiene pruebas de que los drones fueran rusos. Desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania, han sido varios los drones y misiles disparados por Moscú que entraron en el espacio aéreo de países miembros de la OTAN. Pero es la primera vez que un integrante de la Alianza Transatlántica los derriba. Inundaciones en Indonesia. Más de una decena de personas murieron en las islas de Bali y Flores debido a las lluvias torrenciales de los últimos días. 4 personas más están desaparecidas, según la Autoridad para Gestión de Catástrofes. 200 personas fueron evacuadas en Bali, donde se reportaron 4 de las muertes. La inundación duró unas 5 horas, empezó con una lluvia ligera y se convirtió en una lluvia intensa, no pude dormir, todo se derrumbó y quedó destruido. Las inundaciones también afectaron a la isla de Flores, donde 18 pueblos quedaron aislados, según la Agencia para la Gestión de Catástrofes. Indonesia es propensa a sufrir crecidas repentinas y deslizamientos de tierra durante la temporada de lluvias entre noviembre y abril. Sin embargo, también ocurren fuera de ese periodo. El cambio climático también ha aumentado la intensidad de las tormentas, lo que ha provocado lluvias más abundantes, crecidas repentinas y ráfagas más violentas. La explosión de un camión que transportaba miles de litros de gas en Ciudad de México dejó el miércoles 3 muertos y 67 heridos, varios de ellos de gravedad. La alcaldesa Clara Brugada confirmó que al menos 19 personas sufrieron quemaduras de segundo y tercer grado, debido a que el vehículo estalló tras volcar en un puente de Iztapalapa, un populoso distrito de la capital. Algunos de los heridos fueron evacuados en helicópteros como parte del operativo de emergencia que involucró a paramédicos y militares de la Guardia Nacional y la Marina, de acuerdo con la alcaldía. Unos 28 vehículos también resultaron afectados por el estallido, cuyas causas están siendo investigadas por la Fiscalía.
El vehículo, que transportaba 49.500 litros de gas, quedó volcado sobre la calzada. En tanto, los bomberos lograron controlar el fuego, según imágenes desde el lugar del percance. El servicio de metro, trolebús y buses articulados fue suspendido temporalmente, lo que, sumado al cierre de las vías, provocó un gigantesco caos. En Iztapalapa, una de las demarcaciones más pobladas del país, viven casi 2 millones de personas. En numerosos puntos de Francia se registraron en las últimas 24 horas escenas de caos y descontrol a raíz de las numerosas manifestaciones de sectores de izquierda contra el ajuste impulsado por el gobierno de Emmanuel Macron, sumido en una crisis política y económica sin precedentes. Manifestantes bloquearon carreteras, causaron incendios y se enfrentaron con la policía, que respondió con gases lacrimógenos, mientras crece la ira contra la clase política del país. El Ministerio del Interior dijo que 327 personas habían sido detenidas, con 80.000 policías desplegados en todo el país, incluidos 6.000 en París. El Ministerio de Educación dijo que alrededor de 100 escuelas fueron atacadas y 27 completamente bloqueadas. Esto ocurre mientras el nuevo primer ministro del país, Sébastien Lecornu, asume el cargo. Nombrado por el presidente Emmanuel Macron el martes, el exministro de Defensa, Lecornu, sucede a François Bayrou, quien fue destituido tras perder un voto de confianza en el Parlamento por su impopular plan para controlar el déficit. La administración busca evitar cortes anunciados por los ciudadanos movilizados en París, Marsella y Rennes. El país también se estaba preparando para las llamadas protestas de Bloqueemos todo el miércoles, similares a las manifestaciones de los chalecos amarillos contra Macron que sacudieron al país en 2018. Pero, ¿por qué se agravan las protestas en Francia? Las manifestaciones ocurren en un momento de grave inestabilidad política y financiera en Francia. Emmanuel Macron nombró el martes a Sébastien Lecornu como nuevo primer ministro del país, el quinto en menos de 2 años, un día después de que François Bayrou fuera destituido en una moción de confianza parlamentaria por sus esfuerzos para recortar el gasto público. Lecornu afronta el desafío de sacar un presupuesto en un parlamento conflictivo y profundamente dividido. Francia se halla bajo presión para reducir el déficit, que casi duplica el límite máximo del 3% establecido por la Unión Europea y una deuda equivalente al 114% del PBI. El déficit presupuestario del 2024 fue del 5,8% del PIB y se prevé que el de este año sea de entre el 5,4% y 5,6%. El miércoles temprano, activistas lanzaron acciones pequeñas pero disruptivas, cerrando importantes carreteras de circunvalación en Burdeos, Rennes, Nantes y Caen. En otros lugares, grupos ocuparon brevemente edificios públicos. Dentro de sus demandas, los protestantes manifestaron que la gente estaba harta de los gobiernos sucesivos bajo Macron, que no incluían representación de la izquierda. El movimiento Bloquea Todo, una coalición flexible y sin líderes que nació en redes sociales, surgió por primera vez en línea en mayo entre grupos de derecha, pero desde entonces ha sido tomado por la izquierda y la ultraizquierda. Una huelga y protesta nacional más grande ya está planeada para el 18 de septiembre, cuando se espera que todos los sindicatos se unan. El presidente de Argentina, Javier Milei, vetó el miércoles una ley que aumentaba fondos a universidades. La normativa, que había sido aprobada por el Congreso en agosto, actualizaba gastos por inflación y ordenaba convocar reuniones para recomponer el salario del personal, entre otras medidas. El Ejecutivo argumentó que promulgarla dificultaría gravemente la sostenibilidad de las finanzas públicas. Milei hace del superávit fiscal una de las anclas de su programa económico, del que aseguró no se moverá ni 1 milímetro, pese a la derrota por 14 puntos en las elecciones legislativas de Buenos Aires y un escándalo de corrupción que salpica a su hermana.
El Congreso puede ahora insistir con las leyes, pero debe reunir 2/3 de los votos en ambas cámaras. Esta es la segunda vez que el mandatario veta una ley que actualiza las partidas para las universidades. La anterior fue en octubre de 2024, también bajo el argumento de un desequilibrio fiscal. El jueves pasado, el Congreso revirtió el veto de Milei sobre una ley que otorga más fondos para las personas con discapacidad. Hasta el 31 de diciembre de 2020.